Amigos, estamos de regreso, estas son las noches informativas y estoy acompañado a estas horas en el estudio con el doctor Luis Solari, expresidente del Consejo de Ministros, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, para conversar sobre la coyuntura, las cosas que cada día hay algo nuevo, pero mientras tanto, ¿sabe qué? Es un buffet con mesa estirable, ¿no? Sí. Todos los días no es que se sustituye, sino que se van agregando temas. Es cierto. Esto es una mala señal desde el punto de vista de la conducción política del país, tanto de los gremios empresariales, los gremios, los partidos, el gobierno, etcétera, porque significa que los problemas no se terminan de resolver, como acabamos de ver, por ejemplo, este valeroso policía, a quien hay que darle las condolencias a los familiares y a la Policía Nacional, y le meten un balazo por el tema de un celular. O sea que la gente que antes robaba un celular, que es pues para consumir droga, hoy día esa gente va con arma de fuego, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cómo no se termina de resolver un problema y ya se agregan otros. Cuando el problema es mayor, cuando uno ve que es el propio aparato público al que se le encarga arreglar este buffet, que le agrega problemas al tema, ¿no? Claro. Como ha sido el caso de los mandiles, ¿no? ¿Cuál es su parecer? Se abre un frente. A mí me pareció, honestamente, bueno, se abre un por favor, frente. Dígame usted, ¿cuál es la impresión que tiene? No, es que me pareció la ridiculez de la semana, no sé. A ver, usted, incluso la ministra no le entiendo cuando dice el significado del mandil. No el mandil, sino el significado. ¿Cuál es el significado del mandil? No logro primero entenderlo. hay que señalar que la violencia, cualquiera que sea, contra la mujer, contra el niño, contra el anciano, no se origina en la parte biológica de la persona. La violencia depende de la personalidad violenta que ha sido construida o no. Entonces, cuando uno ve que la violencia en general va subiendo en una sociedad, significa que la sociedad está produciendo personas violentas. Y ese es el punto donde nadie entra a atender. Ahora, el tema de los mandiles no está escogido al azar el ejército. Porque como esto es una institución jerárquica, es obvio que a los que se pusieron el mandil no les preguntaron si se lo querían poner o no, sino que alguien les ordenó, porque es el ejército, las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Primero, pero yo soy hijo de militar, primo de militar, hermano de policía, primo de policía. Entonces, la gente que no está en esa sangre, ve el uniforme como una ropa más. Para usted, para mí. Entonces, mañana nos ponemos otra corbata. Totalmente, sí. El uniforme es parte de la piel. Por eso es que en las normas castrenses y policiales, el uniforme debe ser honrado, ¿no? Entonces, y no significa que ponerse un mandil sea una deshonra. No. Significa que si viene alguien, porque es ministro en otro lado y con autorización del ministro, utiliza el ejército. ¿Por qué no utilizaron, por ejemplo, el equipo de lucha libre de la selección peruana de vóley, la selección peruana de fútbol? ¿Por qué no las han utilizado? Porque habrían personas que habrían dicho, no, yo no quiero. Entonces se utiliza y se pone un mandil, no importa el color, sobre el uniforme de un militar, sin preguntarle, simplemente se ordena. Esa es la parte que hasta ahora la ministra no quiere entender. Y cuando los congresistas de su propia bancada la han señalado, entonces ella no ha respondido a los que la han atacado. Ha respondido denigrando a los militares, que ahí van los militares, buenos policías, diciendo no, a ver, el ejército donde hay gente que roba gasolina, los que se arruinaron a Montesinos, etcétera, etcétera. Se olvida que los que hoy son generales eran tenientes y alfereces en la época de Montesinos, claro. Y entonces se les ordenaba hacer cosas, claro, y las hacían. O la gente cree que uno se prepara para una carrera y de la noche a la mañana dice que yo me voy. ¿Y qué? ¿Y la familia? No es fácil. Entonces, este es un tema. Para mí, no importa el color del mandil. A mí lo que veo con preocupación es que la ministra y la gente que le ha aconsejado para hacer esta estrategia, hay dos posibilidades. O no tienen idea de lo que significa el uniforme, que se pongan buzo, que se pongan de civil,
¿Es el uniforme? ¿Les chantan un bandil encima? ¿O es acaso que de repente, como ese ministerio está en manos de las nuevas izquierdas, ¿no? Las neoizquierdas, estas izquierdas que infiltran todo, se ha hecho este operativo para, ¿qué cosa? ¿Para fastidiar a los militares? ¿Para fastidiar al ejército? O sea, ¿cuáles? Sabemos que la izquierda no quiere fuerza armada, no quiere policía, no quiere nada. Cuando usted dice fastidiar, se está refiriendo a burlarse. Entonces, a burlarse de ellos. Entonces, ¿cuál es? Hay pues siempre, cuando hay un acto político, nosotros no podemos pensar que este acto político no tiene una intención distinta a la que... Ejemplo, hoy, ayer Trump anuncia su candidatura a la presidencia, la anuncia ahorita. Oye, y hoy día los iraníes en principio derriban un dron, un avión no tripulado. Porque un dron no es pues el dron que vemos acá, no, es un avión no tripulado de la Marina estadounidense. Hasta reunido los halcones, ¿qué ha salido a decir Trump más tarde? Oye, no puedo creer que lo hicieron intencionalmente. Que es una cuestión, porque no es casualidad, pues, ¿no?, que hayan fuerzas en el mundo que quieran que Trump no se concentre en su campaña, sino hay fuerzas en el mundo que quieren que Estados Unidos entre a otra guerra para que no gane la próxima presidencia. O sea, oye, pero eso es un poco perverso. Bueno, es que maquiavélico, totalmente. Es que lo que está pero así funciona. Es que lo que está en juego hoy día en el mundo es totalmente distinto. China tiene una política decidida de ganar en compra de armas a Estados Unidos y recuperar la hegemonía mundial que tenía hace 40, 150 años. Y eso lo saben bien los republicanos y parece que los demócratas no les interesaba ese tema y andaban de noviazgo. Entonces Trump ha dicho, oye, yo no quiero seguir teniendo 6.800 millones de dólares de balanza comercial contigo. Estados Unidos tiene toda su balanza solamente con Inglaterra, con el Reino Unido, tiene un poquito positivo. Entonces, ¿es casualidad esto que sucede al día que Trump, o no se acuerda usted cuando un presidente anunciaba algo un sábado, o un domingo en la mañana, no sé qué, y el domingo en la noche salió algo en algún programa político que lo descuartizaba, que era obvio, gente que tenía información guardada. Entonces, en política, cuando hay estos claroscuros, oscuro claro, y uno ve que están unidos en una sola palabra, claroscuro, hay fuerzas que están jugando intencionalmente. Entonces, esto del tema de los mandiles no es cualquier tontería. O sea, ¿por qué se escoge el ejército? ¿Por qué no escoge, como le digo, la selección peruana de fútbol? Porque es jerárquica. Porque es jerárquica, porque nadie puede decir no, por si le dan la orden. ¿Y cuál es la intención? Este tema, no, pues, eso significa que la gente en ese ministerio, como son de izquierda, no entienden lo que es el uniforme del ejército peruano. No entienden el significado que tiene para un militar y para mucha gente que no es militar el ejército. El uniforme es parte de la personalidad. Para el comandante general del ejército, ¿cómo es entonces que se prestaría para algo así? Bueno, la ministra no le puede ordenar. ¿Quién le ha ordenado? Claro, ¿de dónde viene? ¿Quién le ha ordenado? ¿Quién le ha ordenado al comandante que le dé la orden a los subalternos que hagan eso? ¿Quién? Por supuesto que el Congreso debe convocar al ministro, y que yo siempre he defendido al canciller Popolizio y al ministro de Defensa. Pero esto me parece que es absolutamente innecesario. Además, ojo, que el mensaje es que la violencia es un tema masculino. Ese es el mensaje. Cuando hoy día contaba una conductora de televisión que hoy día vivió un video de que la abuela llevaba al chico y le iba sacando a la mugre. Acá lo vemos todo el tiempo, las notas que pasan. Entonces, el tema de la violencia es que el Perú está fabricando, entre comillas, personas violentas. Ese es el problema. Y además, nadie se está ocupando de eso. Y además no muchas mujeres se sentirán tampoco representadas por un mandil rosado. Yo he conversado con alguien ahora más temprano y me decía, eso no me representa, eso no quiere decir nada. Bueno, nosotros usamos camisa rosada, polo rosado, el Sport Boys también, corbata rosada. Para nosotros normal, no es un tema de colores. Es un tema de qué significa en realidad el uniforme dentro de las normas castrenses y qué significa para ese uniforme que se mandilee. ¿No? Entonces, yo creo que ahí y el problema está en la concepción. Usted sabe que yo hago en la luz roja lo que mi pensamiento, mi racionalidad me dice. Entonces,
¿Quiénes son estas personas en la izquierda? Ahora, que no les importa nada el uniforme. Mientras estas cosas pasan y nos ocupan tiempo, no sé si usted tuvo oportunidad ayer de vernos, pero hemos hecho un informe, una investigación, en la que descubrimos que de los 4.000 millones de soles para la reconstrucción del norte, casi están intactos. De las obras que se han entregado hasta la fecha, desde el 2017 a la fecha, no llega ni al 5% del presupuesto total destinado para esto, al 2021. ¿Qué está pasando? Bueno, es lo mismo que pasaba con los fideicomisos. Cuando las mineras ponían los fideicomisos juntos, y ni los gerentes de las mineras, ni los ministros sabían cómo gastarlo. A ver, diga usted la lista que quiere. Decían 5 cosas. Oye, mira, ¿sabes qué? He gastado el 15%. ¿En qué gasto el 85%? Y nadie sabía. Entonces, decisión. Como nadie sabe, vamos a dárselo a los gobiernos regionales, que obviamente tampoco saben. No, tampoco. ¿No es cierto? Claro. Entonces, esto... Menos si se están estrenando, como es el caso, ¿no? Que se han estado estrenando desde enero. Esto está diciendo que el presidente tiene que hacer algo en julio con este gabinete. Pues significa que las personas que están en el gabinete han resuelto, con honrosas excepciones como el canciller Popolizio, por supuesto, han hecho con honrosas excepciones, ¿no es cierto? No gestionan su sector, hacen cosas, pasan el tiempo, son prolijos. La prolijidad no significa ni eficiencia ni eficacia, significa usar el tiempo con autocomplacencia, ¿no? Nada más. Ahora, el capitán de este equipo, el director de orquesta de este equipo, no es el presidente, sino el presidente del Consejo de Ministros. ¿Usted ha tenido ese...? No. A ver. El presidente del Consejo de Ministros es responsable del sector que le ha sido confiado. Y el sector que le ha sido confiado es la presidencia del Consejo de Ministros con su arquitectura, y que además es el contrapeso del presidente cuando firma cosas para que firme con él. Recordemos el caso Olivera, donde Ferrero no firmó y chao Olivera. Claro. Segundo, es el portavoz del gobierno cuando no lo hace el presidente. Y tercero, es el único ministro que puede convocar a otros ministros para coordinarlos. Esa es su función. Hasta allí. Hasta ahí. ¿Quién firma la designación del jefe de la reconstrucción? Bueno, el presidente de la República. El primer ministro refrenda con él, pero es el presidente. Entonces la única persona responsable en última instancia es el presidente. ¿Quién tiene la facultad para reglamentar las leyes en la Constitución? El presidente. Él es el que tiene la facultad para reglamentar las leyes. Claro, si no las reglamenta, obviamente le van a hacer una acusación constitucional al presidente del Consejo, porque él es la persona, digamos, que está a cargo de la operación de la reglamentación, y a los ministros que correspondan. Pero en la Constitución, el que reglamenta las leyes es el presidente de la República. Es como ahora, por ejemplo, en la Constitución, no, el gobierno puede cerrar el Congreso porque ya van 2 presidentes del Consejo. Oye, compadre, lee bien el artículo 134, dice el presidente de la República, ¿no? Ya usted lo recuerdo bien. Solo para acabar, porque ya no ganó el tiempo, espera para julio un gabinete nuevo, ¿en qué porcentaje? ¿El 100%? ¿El 90%? No, empezando por el presidente del Consejo de Ministros. Yo no espero un gabinete nuevo. Confío en que el presidente, viendo estos resultados, y sobre todo el de este especial que ustedes sacaron, vea que gobernar el país no es lo mismo que gobernar un gobierno regional de un departamento con mucho dinero y pequeño como es Moquegua, y que vea de que hay casos, por ejemplo, el caso del Ministerio de Justicia es ya patético, ya está lindando con riesgos para el país, que tiene que tomar decisiones en algunos sectores. Ahora veo que han entrado al tema de los medicamentos y los genéricos. La ministra de Salud le ha dicho al presidente que nosotros no tenemos en el Estado, en el Perú, una institución que pueda decirle a la persona que va a comprar y le han recetado esto, y el farmacéutico le dice, yo tengo esto que vale 10 veces menos. El Perú, el Estado peruano, puede garantizar que este que vale 10 veces menos es idéntico a este. No tiene, porque esa cuestión la desmontó el Fujimorato y no la han podido misteriosamente volver a echar a andar. Ya comenzó a hacerse, pero en pocas cantidades. La ministra le ha dicho, y cuando el presidente sale, porque una persona debe hacer esto, en el tono que él usa,
pero le han dicho que cuando esa persona va a pedir ese fármaco, alguien le puede garantizar en el Perú que si claro, va a salir alguien del ministerio y decir, no, yo lo puedo garantizar. A ver, vamos a ver las instalaciones. Y yo le digo desde aquí con todo cariño a través de las ondas de UCI Digital, que hagan una conferencia de prensa en el sitio donde se hacen los estudios de bioequivalencia y que le muestren a todos los peruanos qué instalaciones y qué procedimientos hay para garantizar esa calidad. Por eso cuando esto se quiso imponer, no sé en qué gobierno, y yo estaba miembro del Comité de Doctrina del Colegio Médico, el Colegio Médico dijo no, mientras no haya bioequivalencia, uno no puede obligar al médico a que recete un producto que no está seguro que va a ser eficaz. Tendría que dedicarse a eso primero. El presidente tendría que tomar la decisión política. No él. Lo que pasa es que el presidente, oiga, pero si un embajador hace relaciones con Inostroza y no le cuenta al canciller cuando lo mandan a esa comisión, cuando el ministro de Justicia no le informa todas las cosas que debe informarle al presidente, ¿no es cierto? Cuando nombra a un ministro y resulta que tiene chicharrones y se entera por el periódico, ya es el colmo, pues, que una ministra o un ministro de Estado no le informe al presidente que el Perú no esté en capacidad de garantizarle una igualdad exacta de conducta en el cuerpo de un medicamento. De acuerdo, muchísimas gracias por su presencia aquí en las noches informativas. Estamos conversando con el expresidente del Consejo de Ministros, Luis Solari.